De niños, adolescentes, Gonzalo vivía en los departamentos del quinto sector del Bloc con su familia y bajábamos por los acantilados. Ese era como nuestro ritual de amigos. Y era común tirarnos de guatita en el acantilado y poner los brazos, sentir el viento y el ruido del mar y empezar a soñar. Mi niñez fue una niñez, yo diría, muy feliz, a pesar de los dolores que hubo entre medio. Pero fue muy feliz porque fue en el seno de una familia muy revolucionaria, muy solidaria. Mi papá era dirigente portuario, desde los 8 años le tocó trabajar y digamos, bueno, todos vivieron ahí en La Loma, mis abuelos, se conocieron en La Loma mis padres. Es el barrio de la familia. Cuando vino el golpe, fue, bueno, un momento muy difícil, muy duro, y yo encontré unos estatutos de la Juventud Comunista que habían estado encerrados. Los encontré y allí decía que uno podía ser militante a los 12 años. Y fui a decir que yo tenía que entrar a la Juventud Comunista porque ya había cumplido 12 años. Y me dijeron que no, porque tenía que tener una base. Y para tener una base eran al menos 4 personas. Y ahí empezó, en realidad lo que querían era que no entráramos todavía, que éramos muy niños, entonces nos tuvieron mucho tiempo contenido. Pero nuestro ímpetu fue más fuerte y empezamos a inventarnos acciones. Entre medio de eso nosotros nos dieron la tarea de formar las organizaciones de estudiantes secundarios y la J en la enseñanza media. Ahí es donde conozco a Gonzalo. Nosotros empezamos a militar con su hermano, que militaba en el Eduardo Labarra. Yo estaba en el Liceo 2 de niños. Y en una actividad en el Teatro Mauri apareció ella con su hermano chico, un flaquito que parecía como de 10 años, pero que en realidad tenía 14. Nosotros empezamos a entender, a propósito también de esas protestas violentas, donde nosotros andábamos con ondas y piedras, y nos recibían con metralletas y con milicos en la calle, y veíamos, me acuerdo, en Puertas Negras vimos cómo asesinaron a 2 personas en la población. Eso nos hizo también, e hizo que muchos de nuestros compañeros adolescentes tomaran la decisión de combatirnos frontalmente. Y ya habiéndose conformado el aparato militar del partido y el Frente Patriótico, muchos empezaron a pasar a asumir esos cargos, a asumir esas responsabilidades. Y Gonzalo ya había madurado la idea de formar parte de eso. Y fue a su primer curso, y ahí fue detenido, torturado, tenía 18 años, luego encarcelado, pasó su cumpleaños número 19 acá, le hicimos una fiesta muy bonita. Él pensaba que nadie lo iba a venir a ver ese día
y estaba un poco angustiado porque no llegaba nadie. Llegamos todos juntos con una guitarra, cantando, con una torta, y se emocionó mucho. Yo vivía en La Loma con mis papás. Bueno, nacimos ahí. El año 85 fue detenido Gonzalo después de estar 5 días en torturas con la CNI. Lo trasladaron a la cárcel de Valparaíso. Él salía al patio con los otros reos, y los días en que no habían visitas yo me asomaba al balcón de mi casa y le gritaba. Él a veces me escuchaba y me gritaba de vuelta. Nosotros nos veníamos con los chiquillos a veces, bueno, y a veces sola también, nos veníamos acá, en esta esquinita, a cantarle a Gonzalo. Guitarreábamos y le cantábamos, y él se asomaba ahí en la segunda celda que se ve allá. No era su celda, pero ahí estaban los baños y él podía asomarse a ese sector. Entonces se asomaba en esa celda y cantaba. A veces cantaba o hacía el coro con nosotros. Y ese día en que él salió a defender al compañero Gabriel con otros compañeros presos, fue eso. Él salió sin pensar 2 veces en que tenía que ir a defender a puño a su compañero. Y eso le significó la muerte. Yo siempre he pensado que habrá pensado en ese momento en que caminó ya herido por esa galería, hacia dónde habrá mandado sus últimos pensamientos, qué habrá sentido en ese momento. Porque yo sé que le daba miedo. Y tal vez sintió ese miedo también en ese momento. Yo estaba pololeando ese día. Estaba con el que después fue mi compañero de toda la vida. Y veníamos caminando por Avenida Alemania y se acercó un compañero que se dio cuenta que yo no sabía nada. Entonces me dice, hubo un motín en la cárcel, Gonzalo está herido. Y yo me vine corriendo hacia acá y llegué a la puerta por el lado de Cami. Había mucha gente, estaban los pacos, estaba todo rodeado, y ahí me dicen que Gonzalo estaba muerto. Fuimos a buscar su cuerpo y para llevarlo hasta lo que entonces era la sede de la Federación de Estudiantes de la UPLA, que quedaba en calle Molina, y tiraron lacrimógenas afuera de la morgue. Tuvimos que correr. Recuerdo que corrí, yo no quería separarme del féretro de Gonzalo, entonces corrí y salté sobre el carro que lo llevaba. Así es que avanzamos hasta el cementerio ahí, sobre la carroza. Yo recuerdo, por ejemplo, de mi población, toda la gente bajó de las universidades. Era una cantidad de gente impresionante la que había. En medio de las lacrimógenas, todo el camino fue con repren, todo el camino al cementerio
fue con mucha represión, pero logramos llegar. Gonzalo no era una persona conocida, pública. Llamaba mucho la atención que se desbordara tanta gente, pero él se convirtió en un ícono porque se suponía que en las cárceles no podían matarte. Y ellos estaban peleando por tener mejores condiciones como presos políticos. Entonces, la muerte de Gonzalo significó también que a nivel nacional se determinara la condición de preso político y tuviesen los prisioneros políticos un trato distinto y se separaran de la población común, que era lo que durante mucho tiempo ellos habían pedido. Hicimos un evento con más de 8.000 personas, conmemorando los 20 años del asesinato de Gonzalo. Y ese día decidimos conformarnos en un colectivo que llevara no su nombre, sino que la fecha, porque esa fecha es la fecha que marca nuestras vidas. Es la fecha que hizo que muchos tomaran distintas decisiones. Entonces recogimos la fecha, 19 de noviembre, y nos conformamos en un colectivo. Y desde ahí empezamos a hacer acciones conmemorativas. Y de a poco nos fuimos dando cuenta que el tema de la memoria estaba intrínsecamente ligado con las causas del pueblo trabajador. Y las causas por las cuales nuestros compañeros murieron. Nosotros nunca quisimos hacer una apología al horror. Queríamos reivindicar la vida. El Gonzalo murió por una causa. No queremos que esa causa se entierre. La resistencia continúa y nosotros desde la Casa Memoria contribuimos en ese espacio de resistencia también. Este libro contiene todo lo de Gonzalo, lo hizo su familia, y tiene todo, nombre, donde estudió, los nombres de sus abuelos, de sus tíos, el testimonio que él dio cuando cayó detenido, y todos los recortes de diarios del día de su asesinato. En la primera hoja de este libro está la carta que Gonzalo le escribió a su papá apenas llegó a la cárcel y luego de que su papá también le enviara una nota. Y le dice: querido padre, quiero agradecerte las palabras de aliento que me has enviado. No solo me las ha hecho llegar como padre, sino también como compañero. Yo aquí en la cárcel me siento bien, no a gusto, pero bien. Los compañeros son muy abiertos, solidarios y comprensivos, así es que el ánimo ha ido subiendo poco a poco y nos estamos acostumbrando. Me han incluido en un equipo de fútbol, así que no me falta qué hacer. De repente ir a mirar por la ventana de las celdas y ver las casas, las calles, que me dan ganas de salir, pero trato de pensar en otras cosas. Gracias por todo el apoyo brindado, esperando que se mejore y pueda venir a verme, para que me traiga platita. Se despide su hijo y compañero, que tiene firmes sus ideales y que no claudicará ni siquiera acá, siempre adelante. Gonzalo. Postdata, tráigame una botellita de vino para pasar las penas.